El acoso o bullying emigró velozmente a las redes sociales, convirtiéndose en el denominado cyberbullying, definido como un acto mucho mejor que el bullying convencional, porque utiliza recursos multimedia, instantáneo, mundial y de forma ilimitada, como lo es Internet. Más personas podrían formar parte del acoso, por ende, más cómplices y más se agravará el hecho. El bullying es pasajero, terminará en unos días. En Internet esto no puede ser posible. Los datos que se comparten pueden hacerse copias y cientos de millones de usuarios podrían redistribuirlos sin medir las consecuencias del hecho. La intimidación dentro y fuera de Internet debe ser evitada y denunciada. Debemos practicar la ciudadanía digital y tener en cuenta que no debemos hacer a los demás lo que no deseamos que nos hagan. Con el fin de acosar, amenazar y ridiculizar a la víctima escogida, se realizan acciones de todo tipo, como por ejemplo, envío reiterado de mensajes amenazantes, insultantes y vejatorios al teléfono móvil de la víctima, envío masivo de emails difamatorios a la víctima y entre compañeros, acoso a través de las redes sociales, suplantación de la personalidad virtual, es decir, creación de falsos perfiles. Subir a blogs o redes sociales fotos ridículas o tomadas en situaciones comprometedoras sin permiso de la víctima. Este tipo de bullying basado en las nuevas tecnologías es especialmente dañino para la víctima por lo dificultoso de eliminar los contenidos inapropiados de la red y su facilidad para propagar rápidamente las burlas, haciéndolas visibles para todo el mundo. Lamentable realidad a la que nos ha conducido el mal uso de los medios digitales. Para Mañaneros, Alejandra Vélez. Y para tratar este tema nosotros nos encontramos aquí con la doctora Andrea Ríos, pues ella es psicóloga y tratar este tema que últimamente en realidad sí nos ha movido mucho a todos. Yo creo que las redes sociales uno puede utilizarles de la manera que nos convengan, pero creo que sería mucho mejor hacerlo del lado positivo que del negativo y lamentablemente se está utilizando en el bullying, obviamente es del lado totalmente negativo. Andrea, bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Cuéntanos qué es lo que sucede con esto, cuánto puede afectar a una persona, porque claro, antes no existían las redes sociales y tal vez existía el bullying, pero era el grupo social o la cuarta parte del grupo social que con las personas que tú conocías que hablaban o mal de ti o no les gustaba algo, pero ahora no, ahora es la red social, habla el que quiere y esto se reproduce lamentablemente por la gente que comparte de una manera impresionante. ¿Cuánto puede afectar esto a la persona que está siendo atacada? Mire, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Mira, quiero contarte una situación bastante extraña. Remontándonos un poco en el tema de la niñez, cuando nuestros niños ya cumplen quizás unos 12 años, están en la adolescencia, ya empiezan ellos a exigir también ser involucrados en el ámbito de las redes sociales. Es allí cuando papá y mamá se sienten en la controversia de no saber qué hacer. ¿Le permito, no le permito? ¿Qué hacemos? En este sentido, una primera recomendación podría ser que el padre permita a su hijo tener desde los 12 años un acceso a las diversas redes sociales, siempre y cuando el padre tenga la contraseña de estas redes sociales, en primer lugar, para que él pueda darse cuenta que las redes sociales es una situación natural, común, pero con sus diversos riesgos. Tú me acabas de mencionar esta situación. ¿Qué hacemos cuando nos sentimos atacados ya en este acoso, digámoslo así, tecnológico, mediático, de que si yo opino esto, sea de cualquier índole, sea de índole, no sé, político, social, opine una cuestión acerca del amor, de la vida, de lo que como, publico algo de mis viajes, y a alguien a lo mejor le cayó mal que yo viaje tanto, entonces por ahí me van a poner viajas tanto y me ponen un comentario desagradable cuando yo lo hice quizás con buena intención, o no. Entonces, en ese sentido, claro, las redes sociales se convierten en un arma de doble filo y más aún para nuestros hijos cuando todavía están pequeños, cuando se están formando, son adolescentes, no saben en realidad cuál es esta situación, si es que es real, si es que es ficticio. Y déjame comentarte, Karen, que la mayoría de las veces, por hablar un 80% de las veces, la pantalla que se muestra detrás de las redes sociales es ficticio. Porque yo te puedo decir, ahorita estoy en Mañaneros y, por ejemplo, me tomo una foto. Digo, estoy contenta, feliz de Mañaneros. Y es verdad, pues no podría ser así. Pero a lo mejor mi intención oculta es, yo quisiera que vean que salgo en televisión y tú no. Esa a lo mejor fue mi intención. Entonces, claro, yo mato dos pájaros de un tiro. Yo digo que hablé, pero que tú no hablaste. O a lo mejor yo me tomo una foto con mi vehículo.
Y por ahí alguien con buena intención, mis familiares, por lo general me felicitan y me dicen, qué bien, te felicito, tienes tu nuevo auto. Y quizás otro lo va a tomar de mala manera. O a lo mejor yo quise publicar eso, pero no con la intención de justamente de que me feliciten, sino con otra. Correcto. Andrea, vamos a quedarnos con, justamente iba a preguntar esto, pero vamos a ver una nota primero que tiene que ver con este linchamiento mediático que se ha dado con personalidades, reinas de belleza en nuestro país en las últimas semanas y tantas cosas realmente preocupantes. Escucharemos al volver de esta nota ese análisis de la profesional. ¿Qué es lo que está pasando con nuestra conducta en redes? Nos burlamos de lo físico, acabamos a la gente. Cualquiera que tiene acceso a un teclado puede hacer pedazos a la gente. Veamos estos casos y seguiremos en este, que es un tema que busca reflexión. Los niveles de linchamiento mediático preocupantemente no disminuyen. En muchos casos terminan por destruir su credibilidad y moral, sin importar que el sujeto pueda ser inocente. A tal punto se ha llegado con el linchamiento mediático en redes sociales que el polémico escritor y semiólogo italiano Umberto Eco lamentó que redes sociales y herramientas como Twitter, Facebook o Instagram permitan que la opinión de los necios tenga relevancia en la opinión pública. Sus palabras exactas fueron: las redes sociales le han dado el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar después de un vaso de vino sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Fuerte, pero en gran medida real. Las redes sociales surgieron como el lado positivo de la comunicación moderna, pero se están llenando de comentarios sin fundamentos. Quizás para muchos estas críticas negativas no son ninguna novedad y ya han tenido hace tiempo sus primeros roces con estos temas. Preocupante. Estos comentarios negativos o crítica en redes sociales, que muchas veces son subidas de tono o insultos en el peor de los casos, si son un riesgo natural al que se exponen todos los profesionales, empresas o perfiles que tienen en la actualidad una presentación o página en cualquier plataforma digital. A veces se tiene la mano muy rápida para disparar palabras en redes sociales. Para Mañaneros, Alejandra Vélez. Se ha unido también ya a nuestro panel Kareli Ruiz, ella es especialista en redes sociales, en este marketing digital y en esto que es lo que mueve el mundo hoy en día. Me quedé con una pregunta que tenía que ver con esto, Kareli. ¿Cuál es tu análisis? ¿Qué crees que es lo que está pasando con la gente que cree que al tener un teclado puede hacer pedazos a un político, a una política, a una reina de belleza, por favor, a la reina de una ciudad, a la Miss de un país? ¿Qué es lo que crees que nos está pasando? ¿En qué estamos fallando como sociedad? Mira, yo creo que existe totalmente una descomposición del ser humano, de lo que somos y lo que pensamos de las demás personas. Yo creo que el hecho de creernos con el poder de juzgar a las personas por cómo visten, por cómo se ven o por cómo actúan, nos han dado, digamos que, un arma bastante grande como son las redes sociales para incluso dañar a las personas. Yo creo que parte muchísimo, y ni siquiera es la red social en sí la que hace daño, es el uso que les damos. Entonces parte muchísimo de qué estamos haciendo nosotros como seres humanos, cuáles son los valores que se nos están dando en casa para poder fomentar lo que es la buena comunicación, la buena interacción sin necesidad de perjudicar a las personas por cómo se ven o por el aspecto que puedan tener. Eso es tan importante. Las redes sociales, como tú lo mencionas, lo podemos utilizar para bien o para mal. Sería tan bueno utilizarlo para bien porque la tecnología definitivamente nos ha ayudado un montón. Por otro lado, ¿qué es lo que pasa con estas personas? Tal vez la que sube el primer post comete un error muy grande. Pero ¿qué sucede con todo el resto de gente que comparte? Son miles, por ejemplo, en este caso que hablamos de la Miss y de la reina de Quito, que en realidad fue muy atacada en redes sociales. ¿Qué sucede con las mujeres que comparten esto? Al hablar mal, al decir que está gorda, al decir que no es así, al decir que el cabello no estuvo bien, al decir que no puede ser una representante de la ciudad. Sí, X cosa. ¿Qué es lo que sucede en realidad en el cerebro de esa persona? Está siendo viendo como un reflejo tal vez de sí, exactamente, de envidia. Mira, en realidad la psicología social nos dice que esta situación va más allá, porque quizás a ti te puede parecer que la reina en realidad está simpática, pero como el resto dijo que por allí no me cayó, no tiene la forma adecuada corporal, como yo también pienso lo mismo, de paso yo también lo comparto, de paso a mí también me parece lo mismo, sin necesidad de que a ti
te parezca. Caemos en borreguismo. Exacto. Caes justamente en eso de, como te digo, si es que dijo el resto, pues yo también lo comparto. Si es que fuera o no tu opinión. Entonces, en ese sentido, no tanto es el hecho de que tú proyectes de que a lo mejor yo quisiera ser reina y yo no fui, por ejemplo. ¿Ya? Y a lo mejor de la envidia insana, digo de esta manera, sino que como vivimos en comunidad, y si es que por ahí un grupo fue el primero que publicó esto, que sacó a la luz, pues bueno, yo también digo lo mismo, no tengo problema en decir lo mismo, porque al final las redes sociales como son una plataforma en la que tú dices de manera bastante flexible y libre, la opinión sea o no sea tuya, entonces lo haces y no pasa nada. Si bien es... Pasa algo, disculpa que te interrumpa, pasa algo que caemos en lo viral, en la moda de hacerlo viral, y es básicamente lo que ella está diciendo. Compartimos por compartir información, y así se maneja más que todo en las redes sociales. Cuando ves algo de moda, todo el mundo en ese tópico quiere compartir o sentirse parte de. Entonces, si me burlo de lo que está pasando en ese momento, si hago un comentario, me voy a sentir importante porque estoy dentro del entorno que está haciendo un trending topic en ese momento. Pero muchas veces las personas que inician este tipo de linchamientos con algo que puede parecer entre comillas agradable, que a veces hasta nos reímos sin darnos cuenta de lo que hay detrás, pero que mucha gente empieza a compartirlo, a veces hasta de forma involuntaria. Muchas veces quien inicia esto son trolls. Son cuentas que ni siquiera tienen una foto de perfil, que ni siquiera tienen seguidores, son estas que se dedican a acabar a los políticos de una u otra tendencia política. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuándo tenemos que asustarnos nosotros en realidad? Porque si bien es cierto, tenemos una frase que dice, la patada depende del burro que la haya dado. Claro. Entonces, ¿cuándo debemos preocuparnos nosotros? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Si bien es cierto lo que dices del tipo de persona que comparte la información, básicamente depende de qué tipo de campaña estás haciendo. Si quiero desvirtuar, si quiero manipular, entonces es una campaña y las personas tienen que darse cuenta que en redes sociales debemos tener cuidado con lo que compartimos y con lo que vemos, porque quizás nuestro consciente o inconsciente, muy humano, muy tranquilo, muy despistado, comparte información, pero resulta que ese tipo de información vienen de agencias de publicidad, vienen de agencias externas que quieren dañar a una persona. Entonces siempre debemos ver cuál es el trasfondo. Y si pasa muchísimo, sobre todo con este tema de reinas de belleza y política, existen agencias que se encargan de hacer marketing de guerrilla para que las personas puedan o dañar su reputación, dañar su imagen. Entonces, ¿dónde nos debemos preocupar? Cuando personas que influyen en la sociedad comparten también este tipo de pensamiento, porque de resto va a ser algo que va a ser viral por 10 días, por 15 días, por 4 días. Ese es un tema bastante interesante que no nos habíamos puesto a pensar, tal vez sí, ¿no? Cuando todo el mundo en realidad lamentablemente termina compartiendo esta clase de imágenes, de frases, de cosas, pero sí, cuando un influencer seguramente comparta, pues ahí preocupémonos en realidad. ¿Qué recomendación podría hacer para los padres, como hablábamos al principio de la conversación? ¿Qué les podemos decir a nuestros hijos cuando están iniciando en las redes sociales? Porque claro, a ellos les puede afectar muchísimo si alguien comenta de forma negativa. Nosotros tal vez que ya estamos un poco más grandes y nos comentan algo en nuestras redes sociales, pues simplemente dejamos que eso pase, pero ellos muchas veces no entienden. Como padres, ¿cómo podemos hablar? ¿De qué forma podemos hablar para hacerles entender? Claro, no quitarles las redes sociales porque es el mundo en el que vivimos actual, pero sí irles poco a poco enseñando esto, que eso es lo que sucede definitivamente en las redes sociales. Míralo, una situación bastante clara, bastante simple, podría ser como te dije en un inicio, que los padres permitamos esta creación de redes sociales cuando todavía son pequeños, siempre pidiéndoles el tema de la contraseña. Y podría ser también el hecho de que nosotros con nuestros hijos trabajemos la formación de la autoestima, de tal suerte que nuestros hijos cuando estén ya inmersos en el mundo de las redes sociales, no les importe si tienen un like más o un like menos. No les importe si son o no tendencia en Twitter, que no les importe si es que yo hice un comentario que quizás una poesía, una frase bonita que yo me la creé, me la inspiré y nadie me dijo nada. No importa. Entonces los papás decimos bien, si tú quieres hacerlo, exponlo, hazlo. Mira con quién lo compartes, con quién lo publicas, observa el contenido y si comentaron, les gustó o no les gustó, es situación de aquellos, pero no es la tuya. Entonces la formación de la autoestima en nuestros hijos es crucial. También, Kareli, la misma Yo tengo pregunta. 3 consejos importantes que dar y de verdad, papito, mamitas, ustedes que me están viendo, y es importante que investiguen, que sepan de redes sociales, que sepan el funcionamiento de las redes sociales, que se aperturen perfiles en las redes sociales, porque les va a permitir estar más cerca de su hijo
porque 76% de niños entre 12 y 16 años tienen cuentas en redes sociales. Entonces no hay que prohibirle porque es tendencia en el momento, pero sí involúcrese con las redes sociales y sepa qué está haciendo su hijo, más allá de pedirle quizás la contraseña, porque es como violar un poco su privacidad. Perfecto, muchísimas gracias a nuestras especialistas por estar aquí. Qué importante es eso, conocer como padres e involucrarnos como padres, y el consejo que siempre nosotros les damos: hablemos con nuestros hijos y también hablemos de la importancia de las redes sociales, pero de la importancia de escribir lo que tú crees, lo que tú piensas, no lo que el resto cree y lo que el resto piensa. Muchísimas gracias.